¿Por qué tomar los cursos de crecimiento personal o talleres de crecimiento personal? Desde mi experiencia en 2014, cuando se me hace la invitación y yo de alguna manera desprevenidamente, un poco por curiosidad, entré en este mundo de los talleres de crecimiento personal, transformacional, o talleres de coaching, como algunos los llaman. Iba un poco incrédulo y yo creo que eso, digamos, que de alguna manera favoreció que yo no iba con resistencia, no iba con una imagen negativa, una imagen preconcebida de lo que iba a hacer, sino iba abierto, iba a escuchar. Dije, pues es un fin de semana que de pronto voy a aprender algo, de pronto voy a estar ahí con las personas de ese taller y algo me quedará. Cuando terminó el primer fin de semana, que en algunos se llama intro básico, bueno, le tienen diferentes nombres, eh, yo no quedé muy impresionado, pero sí vi que había cosas interesantes, había información que me llegó, esto de darle la oportunidad a las demás personas, de actuar desde el amor, de no pretender que me las sé todas, que no ponerme en esta predisposición de yo ya lo sé, eh, y darse cuenta que hay muchas cosas que no sabemos en realidad o que sabemos pero no nos estamos haciendo conscientes de ello. Entonces, y aparte de eso, mi segundo fin de semana o avanzado, como lo llaman en algunos lados, eh, despertar también he oído que lo llaman, era fuera de la ciudad. Entonces también dije, es una oportunidad chévere para conectarme conmigo mismo, ya que en el primer taller me gustó. Y este taller avanzado para mí sí fue un parteaguas. Para mí fue un despertar, un cambio en ese conecte con cosas que yo me venía preguntando. Yo venía con un rechazo grande hacia mi trabajo, hacia lo que hacía, y no veía los resultados y no veía el porqué de esto. Si yo, como dicen por ahí, me levantaba, iba, trabajaba y yo no veía los resultados, pero yo sí veía que otros tenían resultados. Y para mí fue un despertar muy, muy, muy grande el taller avanzado. Para mí fue una conexión enorme con cosas que tenía en mí y no las estaba viendo. Conversaciones que había generado mi entorno, eh, mi familia, mis amigos, y yo no los estaba viendo. Y cuando los vi y los pude interpretar y pude tomar una solución de si los permanecía en mi vida, si los quitaba de mi vida o cómo los iba a manejar de aquí en adelante, fue un cambio total. Entonces me conecté con partes de mi vida que yo no conocía, que yo decía, pero esto no me sale, porque si yo hago esto no tengo los mismos resultados de las otras personas que hacen lo mismo que yo, o resultados, aunque sean similares, cercanos, y resulta que no era que yo estaba haciendo las cosas más, ya que de pronto las estaba afrontando desde el miedo, las estaba afrontando sin valentía, le estaba dando muchas vueltas. Entonces yo me di cuenta de eso, que yo le doy muchas vueltas a las cosas y que no me lanzo, y obviamente para hacer muchas cosas y para obtener resultados hay que lanzarse, hay que perder el miedo. Y esto es mío, pero y obviamente uno lo siente, ¿no? Dice, pues es que yo no soy capaz de crear una empresa, pues que no, me van a robar, mis socios me van a quedar mal, bueno, etcétera, etcétera. Y ese era como mi actuar. Yo ahora pienso diferente y he cambiado ciertas cosas de mi vida, y lo otro es que también sentía yo que toda la vida iba a ser mi profesión y que de alguna manera yo me sentía atrapado en ella. Y al darme cuenta que todas las posibilidades están disponibles para mí y que yo si quiero montar una carpintería la puedo montar, si quiero montar una panadería la puedo montar, si quiero montar, no sé, una tienda de celulares la puedo montar, y que así no tenga nada que ver con lo que yo hago hoy en día, simplemente es arriesgarse de una manera
que yo pueda pues estar ahí presente. Luego llegó el tercer fin de semana o el principio del PL o vía, como en algunos sitios lo llaman, y para mí fue un llamado al liderazgo, fui capitán de mi equipo, saqué a mi equipo adelante, logramos llegar al tercer fin de semana, fue muy duro, de hecho fue un equipo complejo, un equipo que marcamos que el centro tuviera que cambiar varias cosas dentro del entrenamiento, bueno, fue muy divertido y me di cuenta de que cuando yo me lo propongo puedo inspirar a otras personas y a mí el tema de la inspiración, del enrolamiento no fue un problema. Em, lo logré en el primer fin de semana y no hubo problema con el tema, que sí he visto que le cuesta mucho a las personas, he visto que las personas no logran conectarse, lo entienden como venta, lo entienden como solo sentimiento también, y también hay que, digamos, yo entiendo que hay que hacerlo con emoción, hay que hacerlo desde el corazón, pero no solo desde ahí, también hay que entrar un poquito en la razón y en ver a quién le ofrezco esta invitación, en ver a quién convido, en qué situación está, y no desde la lástima, no hacerlo desde es que esto te va a ayudar, no hacerlo porque uno no sabe si lo va a ayudar o no, uno no puede prever las emociones que la persona va a sentir al hacer el taller, si va a aprender o no algo, si está en disposición, si está en apertura de querer hacer cosas en su vida, si es el momento del cambio, si es el momento del atravesar cosas, y muchas veces nosotros nos predisponemos a que, ay, es que a ti te va a hacer también, a ti te va a hacer cosas buenas, es que, porque es que a mí, entonces, simplemente, obviamente, desde el ejemplo, desde ser fuente, yo me conecto con las personas, con el corazón, pero también le pongo un poquito de razón y digo, bueno, pues esta persona de pronto no es el momento de hacerle la invitación, de pronto no es el momento de que ella vaya, a menos que pues yo la vaya a acompañar. Es muy normal que cuando van los padres, los hijos, los hermanos, los esposos, pues uno inclusive les pague el entrenamiento, pero pues si yo voy a poner, no sé, un ejemplo, a un empleado mío, hacer unos gastos, porque pues independientemente los talleres tienen un valor por todo el contexto donde se hacen, voy a poner un empleado mío a hacer un gasto eh, en un entrenamiento que de pronto no está buscando, puedas estabilizar su economía. Ese tipo de cosas hay que pensarlas antes de hacer la invitación. Obviamente, sin ver a la persona eh, desde abajo, una persona sin grandeza, no, pero pues también hay que saber hacer las invitaciones porque hay personas que terminan peleándose con el entrenamiento precisamente porque en lo económico se vieron muy afectadas porque pues de pronto no era el momento económico o de pronto no vieron esa posibilidad de, oiga, esto me va a traer una apertura tan grande, tantos beneficios a mi vida que no importa lo que valga, pero a veces mostrárselo es bien difícil porque pues en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que mi hijito quédese ahí en el puesto porque es que ese puestico por lo menos le pagan algo, ¿sí? Entonces cambiar todo el chip de la cabeza de alguien es complicado y más porque no nos corresponde, nosotros como inspiradores, como enroladores no nos corresponde, eso le corresponde al entrenador, hacerle ver a través de los entrenamientos la posibilidad que son las personas, pero nosotros no lo podemos hacer y menos en una charla de inspiración. Entonces, para mí fue fácil conectarme con la inspiración, con el liderazgo y cuando llegamos al tercer fin de semana me lo gocé mucho, he sido varias veces senior, he hecho otras actividades dentro de los procesos y también he tomado cursos de coaching, cursos de conexión con las otras personas, de liderazgo, de ir más allá de los miedos, de empoderamiento y para mí ha sido solo beneficios y la inversión económica lo ha valido toda la pena porque puedo hablar un lenguaje para mí mismo, ni que era para los demás, para mí mismo de empoderamiento, de si se puede. Y si se puede, y cuando estoy cabizbajo, de alguna manera pienso, "Oh, bueno, pero en este momento yo lo hice esto
hice cosas extraordinarias, porque no las puedo hacer de nuevo, ¿no? Y hay veces cuando me siento un poquito desconectado, voy, soy staff, soy senior, y me reconecta y me vuelvo a encarrilar en las ideas eh, que me han llevado a tener una vida tranquila, sobre todo, a tener una vida que es la que yo buscaba, de no estar como en conflicto con las cosas que nos pasan, y que los noticieros y que lo que pasa en el mundo nos agobia, estar más en tranquilo y apartarme un poco de eso. Y de hecho, pues en uno de los talleres una cosa fue: deje de leer tanto las noticias, de estar tan preocupado, tan conectado con las noticias. Sí es importante, pero si le está afectando su salud, si le está afectando su diario vivir, desconéctate. Y fue muy productivo. Y yo creo que cualquier persona en cualquier ámbito hacer este taller, este camino es bien importante. Y si puedes hacerlo, lánzate.